En este vídeo vamos a resolver el cálculo de desplazamientos en estructuras hiperestáticas mediante el principio de superposición y ayudándonos de los teoremas de Cauchy. Entonces, el enunciado que nos atañe es este pescante que está empotrado a un lado y apoyado deslizante a mitad de viga, que está sometido a una carga vertical en toda la viga, incluido el voladizo, y una carga horizontal en mitad de pilar. Bien, antes de abordar este ejercicio es necesario tener claro cómo se resuelven estructuras hiperestáticas sencillas, es decir, hiperestáticas de grado 1, como es esta, que tiene 3 reacciones y una, por lo tanto, para ser isostática solo le bastaría tener estas 3, es decir, que tiene una reacción sobreabundante. Para tener claro cómo proceder con el principio de superposición, primero hay que tener claro cómo sería con una estructura muy sencilla, como por ejemplo esta de aquí, es decir, la clásica viga empotrada apoyada. Entonces el proceso es el siguiente, el proceso es identificar cuál es la reacción sobreabundante, es decir, en este caso podemos elegir la reacción en el apoyo derecho, es la más sencilla de interpretar. De tal manera que podemos pensar que esta reacción es la que haría que la misma viga sometida a dichas cargas en ménsula sin esa reacción sería la que volvería a llevar a este punto al punto de deformada nula. Es decir, que si lo hacemos como suma de dos estados sería colocar esta misma viga sometida a las cargas y dejando que descienda libremente y luego aplicar en el segundo estado solo la reacción sobreabundante, de tal manera que ese punto sube tanto como hubiera bajado, de tal manera que se establece una condición de compatibilidad en el cual si la flecha del punto B tiene que ser 0, quiere decir que en valor absoluto lo que baja en el estado 1 tiene que ser igual a lo que sube en el estado 2. Esto también se llama método de la flexibilidad. Es decir, ¿cómo se procede? Hay que compatibilizar diciendo delta de B igual a 0, por lo tanto lo que baja en el estado 1 es lo que sube en el estado 2. Yo lo pongo así en valor absoluto porque es más sencillo. Ahora bien, si nos damos cuenta, lo que baja en el estado 1 es un valor conocido porque es una vía de la que conocemos todos los datos, conocemos la geometría, las cargas y el valor EI, en este caso también lo conoceríamos en los datos. De tal manera que en esta situación la flecha del extremo libre sería un valor que podemos calcular. En este caso lo podemos calcular mediante los teoremas de Cauchy. Ahora lo abordaremos. Mientras que en el segundo caso, este valor depende de la reacción en medio. Por lo tanto, vamos a llegar a una noción donde el primer valor, el primer término de flecha es un valor conocido y el segundo depende de RB. Y de aquí vamos a despejar cuanto vale el valor de la reacción a la flecha. Bien, ¿cómo calculamos los desplazamientos de las ménsulas? Pues típicamente con el segundo teorema de Moore. El segundo teorema de Moore dice que la distancia entre la tangente por un punto, es decir, esta horizontal, y la vertical por el segundo punto, es decir, el de interés, es igual al área de momentos entre esos dos puntos por la distancia del centro de gravedad del área de momentos al punto de interés partido por él. Es decir, que asimilamos la distancia entre una tangente y una vertical porque coincide exactamente con la flecha que buscamos. Entonces, en realidad esto habría que poner delta de B1 igual a distancia entre la paralela y la vertical igual a, esto ya es el segundo teorema, área de momentos por la distancia partido por él. Y es una constante que vamos a dejar sin explicitar porque el cálculo de reacciones valdría para cualquier valor de I, como ahora veremos, mientras que al calcular la de momentos sabemos que es parabólica, el área de una parábola son 2/3 del rectángulo circunscrito, es decir, un tercio la parte pequeña y 2/3 la de arriba. Por lo tanto, el área de esta parábola será 1/3 del 4, que es la base, por la altura que es 240, en valor absoluto, por la distancia. En una parábola, la distancia al lado grande es 1/4 y 3/4. Por lo tanto, la distancia del centro de gravedad a la línea vertical donde estamos calculando la flecha son 3/4 de 4, por lo tanto 3 metros. Y este es el valor de la flecha. Mientras que en este caso se procede de igual manera, pero en este caso la línea de momento es un triángulo, es una línea de momento positiva, donde el área es 1/2, la distancia 2/3.
y se queda en función de RB. De tal manera que la ecuación de compatibilidad quedaría este valor que es conocido igual a este que tiene una incógnita que es RB, y se va y queda que RB es igual a 45. Donde si lo hubiéramos procedido con letras en vez de con números, nos habría quedado que el apoyo en el lado derecho 3/8 de la carga total. Bien, pues este mismo procedimiento lo vamos a replicar para el pescante. Lo único es que la dificultad que vamos a encontrar es que el cálculo de estas flechas va a ser más complicado y más tarde se nos van a pedir algún tipo de deformación adicional. Es decir, aquí digamos que la incógnita era cuánto valen las reacciones, mientras que en el caso que nos ocupa, lo que se nos está pidiendo es cuál es el desplazamiento horizontal de A. ¿Vale? Entonces, vamos a pensar un poco. Si nos pidieran cuánto vale el desplazamiento horizontal de A, podría expresarlo como suma de los desplazamientos obtenidos en los dos estados. ¿Vale? Estos dos estados son análogos a los de arriba. Sin embargo, el desplazamiento en A, aquí tenemos la descomposición, ¿no? El desplazamiento horizontal en A en el estado 2 no lo conocemos porque depende de la reacción. Por lo tanto, debemos proceder exactamente igual que arriba. Para resolver este tipo de ejercicios hay que proceder primero a calcular la reacción y una vez que tenemos calculada la reacción podemos obtener cualquier otro desplazamiento como suma de los desplazamientos en el estado 1 más el estado 2 interpretando los signos. Entonces vamos a proceder como es. Primero se tiene la estructura real con la reacción sobreabundante y se tienen las cargas reales. Y eso se descompone en el primer estado. Tenemos la geometría sometida solamente a las cargas. Yo aquí ya no he dibujado las cargas por no liar el dibujo. Y de esa geometría se obtiene la ley de momentos. Va a ser una ley de momentos negativa en todo el desarrollo, típico de un pescante. ¿De acuerdo? Mientras que en el segundo hacemos actuar la reacción B. Así que la he escrito para que quede claro qué es lo que estamos considerando. Estas leyes de momentos son las leyes de momentos del estado 1, esta es la del estado 2 y las leyes de momentos de este estado 2 dependen de RB. Bien, pues ahora se establece la condición de compatibilidad que dice que el punto donde estaba el carro, si se lo quitamos, baja una cantidad, delta vertical en B en el estado 1, que será exactamente igual a lo que sube cuando le pongo la reacción para que recupere su posición indeformada, ese punto B, deformada en vertical solamente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la condición de compatibilidad es que el desplazamiento vertical de B tiene que ser 0. Por lo tanto, lo que baja en 1 tiene que ser igual a lo que sube en 2. Aquí vamos a tener lo mismo, que el primer número es un valor conocido y el segundo término, al otro lado de la igualdad, depende de RB. De aquí vamos a despejar la reacción B. ¿Cómo calculamos ambos desplazamientos? Utilizando el segundo teorema de Euler. Bien, lo primero que hacemos es calcular las áreas de momentos. Las áreas de momentos hay que calcularlas desde el punto de la ménsula donde se quiere hallar ese desplazamiento hacia el empotramiento. Es decir, que lo que llamamos área 1 va a ser solo el trozo comprendido entre el principio de la viga y donde está el carro. Este trozo no lo necesitamos. Bien, pues el área de momentos 1 se puede interpretar como la parábola grande menos la parábola pequeña. Es decir, un tercio de 4 por 160 menos un tercio de 1 por este valor que vale 10, menos 10. ¿Vale? Esto se calcularía cortando por aquí mirando hacia la derecha. Bien, aquí tenemos el área 1 que vale 210, lo acumulo aquí en esta tabla. El área 2 es un simple rectángulo y el área 3 un triángulo. Tenemos el rectángulo y el triángulo, medio de la base con la altura. Perfecto. Ahora necesitamos, respecto de un eje vertical, cuáles son las distancias de los centros de gravedad proyectados sobre la barra hacia ese eje. Es decir, tenemos que calcular el centro de gravedad de este trozo, proyectarlo y calcular esta distancia. Y lo mismo para este rectángulo proyectado hacia aquí y este proyectado hacia aquí. Estos dos últimos, al proyectarlos sobre la barra, siempre van a quedar a 3 metros de este eje vertical. Por lo tanto, aquí las distancias serán 3 y 3. Yo lo hago en esta tabla porque luego me es muy fácil escribir las fórmulas mirando la tabla. Entonces, lo único que tendremos que calcular es
¿Cuál es esta distancia? Bien, pues para sacar esta distancia, lo más cómodo es sacar cuánto vale esta otra. Y eso vale, es sacar un centro de gravedad. Es el momento estático partido por el área. El momento estático es multiplicar, o sea, es hallar la integral de la función multiplicada por x. ¿Vale? Esto es una integral que se puede... Aquí no la he desarrollado, pero bueno, sí, será simplemente proceder matemáticamente. El área 1 ya la tenemos y aquí tenemos 0,96, por lo tanto este sería 2,04 que pongo aquí. Aquí he puesto 0,3 porque es la cuestión de decimales. De acuerdo, si quisiéramos simplificar cuánto vale, digamos, este centro de gravedad, bueno, pues podríamos suponer que si esto fuera una parábola tal que sí, que llegara a 0, pues esta distancia sería 0,75 porque sería un cuarto de 3. Entonces, bueno, es una buena aproximación, no variaría mucho el resultado final. Bien, pues entonces procedemos al cálculo de la flecha. Para ello, el cálculo digamos, delta vertical de B en el estado 1 sería 1 partido por E, y ahora tenemos que acumular, y ojo que digo acumular y no sumar, porque sumar con signo, acumular las contribuciones de las tres barras, de la ley de momentos por la distancia, áreas de ley de momentos por distancia de las tres barras. Y este signo menos no es el signo de la ley de momentos. Este signo menos se obtiene uniendo un radio vector desde cualquier punto de la barra hacia el punto de interés y dándole, aquí estoy señalando el centro de gravedad porque es el punto más cómodo que tengo. Desde aquí, si hago una curvatura negativa, esta barra va a descender. Por lo tanto, la contribución al desplazamiento es negativa. Y lo mismo desde aquí. Si uno con un radio vector, este punto de aquí, voy a dibujarlo. Si aquí doblo esto, esta línea que está horizontal va a quedar inclinada, va a quedar así. ¿Vale? Y por el contrario, en este caso, este vector que uniría este punto con este, al darle una deformación de la rebanada, ese radio vector vendría a ser así. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tiene una componente negativa para el desplazamiento vertical. Bien, entonces una vez identificado el signo de las contribuciones, pues ponemos los tres signos menos, esto los he puesto aquí, ¿vale? Ahora luego interpretaremos cuáles son los horizontales, ¿no? Y calculo cuánto es el desplazamiento vertical. Procedo exactamente igual para este caso. Lo único es que aquí tengo dos áreas que son sencillas, un triángulo y un rectángulo. Las contribuciones en este caso serían los dos positivas, y no porque sean los momentos positivos, sino porque al interpretar lo mismo con los radiovectores, si hago centro aquí y uno con B, al girar con curvatura positiva, este punto se vendría hacia arriba en el izquierdo, ¿vale? Muy bien, de esta manera obtengo el valor de delta de V, delta vertical en el punto B en el estado 2, y obtengo un valor que depende del revés. Al sustituirlo aquí puedo calcular cuánto vale el revés, ¿vale? La carga total sería 20 por 4, 80, pues si os fijáis, de esos 54 se parecen mucho a, digamos, el área tributaria que le llegaría aquí, ¿vale? Que serían más o menos, pues eso, aquí 1,5 metros más este metro, 3,5, ¿vale? O sea, 1,5 más 1 partido por 4, ¿vale? Más o menos para hacernos una idea de cómo se hecho. Vale, una vez que tenemos la reacción en B, debemos calcular, ahora que ya esto es un número conocido, el desplazamiento que nos están pidiendo en origen, el desplazamiento horizontal del punto A, como suma de lo que se desplaza en 1 y lo que se desplaza en 2. Y ahora esto ya como si fuera un problema nuevo, donde ya esto no vale al revés, sino que vale 54, esto vale un valor conocido y esto también, ¿vale? Bien, pues en este caso, para calcular los desplazamientos horizontales, lo que tenemos que calcular son las áreas, ya las tenemos, pero las distancias son respecto de un eje horizontal. Respecto de este eje horizontal, esta área 1 no contribuye porque la distancia es 0, mientras que la distancia de aquí será 3 metros y aquí 5 metros. Por tanto,
el área 1 no contribuye y el área 2 sí que contribuye con estas distancias de 3 y 5 metros. Y aquí este positivo y positivo es por lo mismo, porque en este caso, cuando yo unía los radiovectores, este de aquí, así, y he dicho que se movía hacia allá, ¿de acuerdo? Cuando esto giraba así, esta contribución es hacia la derecha y por lo tanto es positiva. Y viceversa para el derecho, ¿de acuerdo? Entonces, el desplazamiento horizontal de A en 1, sea 1 partido por I, por la contribución de la viga es 0, y estas son las dos contribuciones del pilar, con signo positivo, con su área y con su distancia de 3 y de 5 metros. Y sale este valor. Para el segundo estado lo mismo, lo único que en este caso, pues las contribuciones, por ejemplo, aquí, al unir con B, saldría hacia arriba. ¿Por qué? Porque en este caso la parte derecha diagonal tiene un momento de este tipo. En este caso las contribuciones serían negativas y la primera sería nula, porque cualquier viga al doblarse solo hace que este punto suba, este en concreto, no que se vaya hacia la izquierda. Quien hace que este punto vaya hacia la izquierda es la curvatura del pilar. Bien, pues se calcula 1 partido por I por 0 menos, en este caso, esta es el área del rectángulo, donde antes decía 18 RB, ahora dice 18 por el valor de RB, por 3 que es la distancia al eje horizontal. Y ahora, simplemente, el valor que nos piden final es este número menos este otro, que sale 1,6 centímetros. Y aquí se termina el ejercicio.